Criollos, un podcast a rienda suelta. Bienvenidos a este espacio de la Asociación de Criadores de Caballos Criollos. Una nueva manera de recorrer juntos la raza más versátil del mundo y su gente. En este episodio conversamos con don Víctor Esevich, un criador de la provincia de La Pampa. Con la cabaña La Escondida y el prefijo Tinajera, hace más de 5 décadas empezó a marcar una huella en la historia de los criollos. Bueno, bienvenido don Víctor Esevich. ¿Cómo anda? Bueno, buen día, Elisa. La verdad que me sacaste un poco de tiro con estas cosas porque uno no está acostumbrado y bueno, no es lo de uno, ¿no? Don Víctor, tengo tantas cosas para hablar con usted que vamos a ver si nos podemos ordenar un poquito. Y le voy a llevar allá lejos, al principio de todo, con don Aarón. ¿Cómo arrancó? ¿Cómo arrancó todo? Porque me contaron que al principio usted andaba en mestizos. Sí, porque se podía correr el mestizo los 3 primeros años, creo 4 años. La asociación era mucho más abierta y había gente en la comisión que le gustaba andar a caballo, eso era fundamental. Y bueno, y era poca gente y muy compañeros. Uh-huh. Entonces, se podía correr el mestizo, hasta que después se fue cerrando y a los 4 años creo que ya no se pudo correr más. ¿Y Cabaña La Escondida cuándo empieza? Cabaña La Escondida empieza cuando yo tenía 19 años, allá lejos y hace tiempo. Gonzalo Torres me regala 2 yeguas, sin conocerme, una cosa insólita, porque yo había ido a Rauch de Mariano García Recaborde, del cual nadie habla, y habíamos ido a visitar a Pedro Lucio Sarciat, que es un tipo muy importante dentro de la raza y nadie se acuerda de él. ¿Así que lo conoció en Rauch a usted, a Gonzalo Torres? No. Había muerto Perico Sarciat, que era muy amigo de Gonzalo, y entonces Gonzalo les prestó el paleta que había traído de Chile, que esa es otra historia. ¿El Sepultura Paleta? Sepultura Paleta, sí. Se los había prestado a estos chicos que habían quedado medio... Y él era medio como el padrino, porque Gonzalo era ladrón de muchachos jóvenes. Entonces los echaba bajo el ala. Le había prestado el paleta. Y la verdad que nosotros fuimos a una jineteada con Mariano García. Y después fuimos a dormir a la estancia La Blanqueada, que era lo de Sarciat. Y ahí conocí el paleta. Uh-huh. Eso debe haber sido en la primavera. Y yo me enamoré del caballo, porque lo probamos, lo anduvimos. Yo nunca había andado un caballo así, era una moto. Y entonces después le pregunté, Pedro, digo, ¿y cómo se puede hacer para comprar unas potrancas de este caballo? En fin. Bueno, en ese tiempo era todo por carta, teléfono no había. De hecho, te voy a hacer la gestión a ver si podemos. Y bueno, quedó ahí la cosa. Y allá por fin de año, por ahí, cayó acá al recado donde yo estoy, un camioncito con 2 yeguas. ¿Y quiénes son? ¿De dónde viene usted? ¿De dónde no viene? Yo vengo, dice, de Santa Fe. Pero en Santa Fe, ¿qué viene a hacer acá? Y dice, me mandó un señor, dice, con 2 yeguas, que tengo que bajar acá. Bueno, ¿y quién es el señor? Gonzalo Torres. Y papá empezó a abrir el ojo, ¿viste? Y dice, ¿qué anda este? Dice, tipo que no sabe quién es, no sabe por qué manda la yegua, dice que no anda robando matujo por algo. Bueno, la bajó la yegua y en otoño, al año siguiente, después me enteré que las mandaba Gonzalo Torres, le escribía a Pedro Lucio, le escribía a Torres. Le digo, bueno, ¿cuánto le debo de la yegua? No, dice, te las regalo.
¿Y por qué me la va a regalar? Y porque Pedro Lucio me dijo quién eras vos. Bueno, acá no. Y ahí me echó abajo el ala a mí también, Gonzalo. No me las cobró, las llevo, me las regaló. 19 años. 19 años, sí. Una locura. Y bueno, ¿Esas yeguas eran criollas? Sí. Eran marca San Miguel, que después al tiempo tuve suerte y la sacamos campeona de las corridas de vaca, el regalo. Y bueno, y en ese tiempo, en ese interín más o menos, empezamos con que queríamos hacer algo de a caballo. Y bueno, y fuimos y consultamos un poco a los viejos, y no, ¿y qué van a hacer ustedes? Y que acá en Palermo no se puede. Y entonces dice Gonzalo Torres, bueno, acá la única solución es juntarse en el campo y ver qué sale, porque acá en un boliche tomando vino no vamos a hacer nada. Tal fecha nos tenemos que juntar, yo pongo la casa, qué sé yo. Bueno, y ahí arrancó la cosa, ¿no? Y nos fuimos todos, sin caballo, con caballos de él, sí, a ver qué se podía hacer. Paramos rodeo en una esquina, bueno, ¿y qué hacemos? ¿Y qué no hacemos? Y mi hermano Claudio se le ocurrió la idea, dice, vamos con la camioneta, vamos a marcar una huella que salga del medio del rodeo y vamos a tratar de sacar las vacas por la huella esa de la camioneta. Y bueno, y ese es el principio del andarivel por el cual se corre hoy, ¿no? Bueno, salió la cosa más o menos, pero eso que yo te estoy contando está todo escrito, nada más que vos tenés la primicia mía, pero bueno, con eso, bueno, que cada uno, después dijimos que a lo mejor había que hacer una manga para correr más fácil, qué sé yo. Bueno, que cada uno vaya y pruebe en su casa y en 2 meses nos juntamos en otro lado. Y bueno, y a los 2 meses nos volvimos a juntar acá en la casa de los Martínez ahora. En Cabaña del Recado. En Cabaña del Recado. Y bueno, venía un camioncito con caballo de Santa Fe y otro camioncito, porque tráiler no había, de Alvear y otro de Tapalqué. Y bueno, ¿y a ustedes cómo le fue? Y nadie decía nada, porque a todos nos había ido como el demonio, ¿no? Y nadie se largaba. Bueno, nosotros no pudimos hacer nada, bueno, nosotros tampoco. Y bueno, y ahí empezamos, habíamos hecho una manga de 4 metros para esperar la vaca aquí. Cuando la vaca queríamos mover nosotros, la vaca ya iba 10 metros adelante. Y bueno, después nos volvimos a juntar en lo de Gonzalo y ahí ya salió un poco mejor y bueno, arrancó la cosa. Y después el asunto era presentarlo en sociedad, para ver si la asociación lo aceptaba. Y eso se hizo en ese tiempo, había un hombre muy ejecutivo en la asociación, que era el presidente, que era don Osvaldo Monti. Y en el 5, en la Cabaña del 5, en Alvear, se hacía la marcha de resistencia. Y entonces decidimos que ahí la íbamos a presentar en sociedad, que iban a estar todos los viejos cogotudos de la asociación de ese tiempo. Y bueno, y fuimos y les gustó, y bueno, entonces el año que viene la presentamos en Palermo. Y bueno, y así fue, así arrancó. Y una careta nosotros de ir 4 yutas a Palermo. Ahí vamos con caballos mestizos, qué sé yo. Con lo que hubiera. Con lo que hubiera que sirviese. Y bueno, ese fue el principio, Elisa. ¿Y cómo fue esa primera paleteada en Palermo? Oh, una locura, porque nos fue bien. ¿Agarraron vacas? Agarramos vacas y había coleada. Pero, bueno, nada que ver con lo de hoy, ¿no? Pero nos fue bien, la gente le gustó, aparte había pialada, había jineteada, las tribunas se desbordaban, porque venía todo tipo público, venía que le gustaba la pialada y que le gustaba la jineteada. Después eso se perdió, para mí mal perdido, como en Brasil, que hay tiro de lazo y esto y lo otro, y fíjate lo que es Brasil. Así que, bueno, y después el segundo año lo volvimos a hacer y ya ahí agarró viaje, ¿no? Ya agarró viaje. Don Víctor, cuénteme el prefijo tinajera, cómo se le ocurrió, de dónde lo sacó, qué quiere decir y cómo fueron esos comienzos. Bueno, el dueño de todo era papá, Aarón.
Y cuando nosotros nos fuimos a La Pampa, llevamos algunas yeguas y bueno, se dividieron un poco los campos y se dividió la yegua. Ujú. Y entonces el prefijo mío, que era Trenel, que según yo averigüé quiere decir recado, y me fui para La Escondida. Y ahí en la zona mía hay unos árboles muy centenarios, muy viejos, que todavía quedan algunos que no se han quemado, qué sé yo, que juntaban agua. ¿Por qué juntaban agua? Porque el agua corría por las ramas y tenían un cuenco en el tronco, y ahí se juntaba agua. Y bueno, esa zona es de agua muy profunda, entonces la gente que conocía los calderesos, se surtía de agua ahí, ¿no? Cuando llovía. Y entonces me pareció lindo, en casa hay uno grande, y le puse Tinajera, y bueno, de ahí nació el nombre, ¿no? El prefijo. El prefijo. Así que, y después tratamos de mantenerlo más o menos en orden. Don Víctor, usted recién nombró Sepultura Paleta, ¿no? ¿Por qué el nombre? ¿Se sabe por qué se puso ese nombre? El Paleta, bueno, el Paleta, vamos a hablar clarito, total, ya pasaron muchos años. El Paleta es un caballo que se contrabandeó de Chile, ¿no? Y don Alberto Araya, que se lo regaló de portillito chiquito a Gonzalo Torres, porque andaba buscando un padrillo y no encontraba. Entonces don Alberto le dijo, bueno, siga buscando, si no encuentra nada que le guste, yo le voy a regalar un potrillo. Y no encontró nada que le gustara a Gonzalo Torres, y entonces volvió a don Alberto y le dice, le voy a regalar ese potrillo, así que es de un pedigrí muy distinguido. Y se llama el Paleta porque en ese tiempo el presidente de Chile era un señor Alessandri, y le decían el Paleta, que Paleta quiere decir compañero, amigo, el Paleta Alessandri. Entonces, en honor al presidente le puso, era muy amigo don Alberto, y le puso Paleta. Y ese caballo, muchos se enojan cuando yo digo esto, pero lo repito cada rato, es el caballo que revolucionó la función en Argentina. Ajá. ¿Por qué? ¿Y por qué? Porque era antes y después del Paleta. Los mismos domadores que no tenían un matungo bueno, llegaron los hijos del Paleta y se lucían, como era el negro Godoy, el capataz de viejo de Gonzalo, que él mismo decía, yo antes no le agarraba la vuelta, todos los matungos eran duros, y este caballo revolucionó la estancia acá, así que no había cómo errarle, era así nomás. Y bueno, las yeguas que me regaló esa vez que conté, eran 2 hijas del Paleta, uh-huh. Y entonces ahí ya empecé yo con los caballos. ¿Corrió la marcha ese caballo? Sí, pero no llegó, lo corrí yo, la marcha. En ese tiempo, porque tenía Gonzalo un marchero muy famoso, que se llamaba, de los que corrían las marchas en La Plata, Eladio Añón. Y bueno, y no llegaba, y como yo andaba con el asunto de las corridas de vaca, me dice, che, dice, vos, dice, no te animás a correr la marcha. ¿Cómo no me voy a animar? A ver, el matungo, vamos a probar. Pero me pasaba de kilo, así que lo corrí. Lo corrí con un recao livianito, por ahí hay fotos. Pero yo lo corrí 5 etapas, anduvo bien. Y después vino este hombre, se lo entregué y no lo pudo hacer llegar. Que era lo único que le faltaba. Y los hijos eran buenos para las marchas, porque no sé qué pasó con ese caballo. Porque después la porretada de hijos ganaron las marchas. Llevamos yeguas buenas la marcha, porque ese tiempo era lo único que había para hacer con caballo. Y anduvo siempre bien, pero no sé qué le pasó. Felipe Amadea, pobre, se reía siempre del Paleta, que yo lo metía a la laguna y lo sacaba de la laguna para ver si lo podía hacer revivir un poco, pero no sé. Víctor, bueno, así que
¿Quién más estaba en los inicios de la función de paleteada? Había otro muchacho muy simpático que era Mariano Espina Casares. También fue de la primera hora. Y Pedro Yeravide, que era cuñado. O sea, las 4 primeras juntas eran Juan Manuel Sarciat, corría con Gonzalo Torres, Claudio y yo, los 2 hermanos García, y Mariano Espina y Pedro Yeravide. Esos fueron los que arrancaron primero. Así que hay otro hombre viejo también que habría que hacerle justicia, que vino esa vez acá al recado, un mendocino que fue un poco el factotum de todo esto, don Osvaldo Anzorena. Un hombre que no quedaba ahí, pero fue el que le ayudó a pasar el paleta a Gonzalo Torres, porque vamos a hablar clarito, el paleta lo contrabandearon de Portillo. Y como era tan chiquito, le habían hecho unas herraduritas especiales, pero en la piedra de la cordillera se le salieron las herraduras. Entonces llegó descalzo acá y espiado total. Y bueno, y Gonzalo Torres era amigo de este hombre Anzorena, un mendocino camperón, y lo tuvieron colgado como 4 meses el caballo ahí, al potillito, con 2 cinchas, para que le crecieran los vasitos y que caminara. Qué bárbaro. Y después el problema era cómo iba a cruzar el país de Mendoza a Santa Fe sin guía, sin papeles, sin nada. Así que lo tuvieron que marcar y que este hombre le diera una guía a Gonzalo. Ese hombre también estaba en el recado aquella vez. Así que bueno, estaba el padre de Hernán, que es mi cuñado, qué sé yo, estaba Toto Moyano, que era el capataz de la estancia, en fin, qué sé yo. Qué bárbaro. Bueno, volvamos a los inicios de la caña a la escondida. Bueno, su gran maestro fue Gonzalo Torres, que está contando, ¿no? Y ahí usted, cuando empieza a criar, ¿cuál era su norte? No tenía mucho norte, lo que sí sabía que me gustaban los caballos buenos de andar. Ajá. Y Gonzalo se dio cuenta de eso, y me acuerdo que don Luis Bastos, el doctor Luis, el viejo, le quería comprar el Condorito que había llegado, porque en ese tiempo estuvo todo el bochinche de Chile, de Allende y del comunismo, y don Alberto Araya disparó con la yegua para Argentina. Y entonces, claro, los campos de Gonzalo Torres de Firmante eran unos campazos que no era para criar yegua, ¿viste? Era para hacer soja, que estaba en el nacimiento, recién la soja. Se criaba ahí soja nomás, se sembraba, perdón. Entonces dijo, no le voy a dar el padrillo a don Luis Bastos, lo voy a mandar a este muchacho joven que parece que promete. Pero y usted me mandó una manada de yeguas chilenas puras con el Condorito y el paleta, estaba todo en la escondida. Me acuerdo que mi mujer, había unas piezas ahí afuera que había sido lavadero y quería meter los matungos. No, le digo, pero que se te van a morir allá afuera, y miré la responsabilidad. Bueno, dejaron, si se muere, que se muere, ¿qué creen que haga? Así que yo siempre arranqué con caballada buena. La base es muy buena. Vinieron grandes yeguas y bueno, después corrí muchos caballos de Gonzalo, y después empezamos con las pruebas de rienda y bueno, pero siempre con caballos marcadera, hasta que me fui haciendo de lo mío, ¿no? Ahí va, y cuando usted se fue haciendo de lo suyo, buscaba caballos buenos. O sea, yo le tomé las yeguas capitalizadas a él. Y bueno, iban quedando portillo, y un día le fue un poco mal económicamente y vendió la yeguada. Y yo me quedé con lo mío nomás. Así que ahí arranqué. Papá compró un padrillo en Palermo,
que yo cuando salí de la conscripción lo quise domar y no pude, que había sido reservado campeón, y lo capé. Se enojó el viejo, pero bueno, no servía para nada y no podía estar entre la yegua. Irreversible. Sí. Bueno, Gonzalo, porque yo de algún lado sacaba la idea, ¿no? Gonzalo había sacado el Mascarilla, que había sido gran campeón de Palermo, y lo capó. Un overo lindo, caballo. Pero el viejo era bastante resabiado y yo le aprendí a él. Y bueno, si no servía había que caparlo, ¿para qué lo quería? Por lo menos que no nos hiciera daño. Así que bueno, y empecé despacito, y bueno, se fue haciendo grande la cosa, ¿no? Don Víctor, ¿y qué criterios usa para decir esta yegua queda en la manada, esta yegua se va? Y tiene que ser buena la yegua para entrar a la manada. No se puede echar, yo creo, a la yegua, porque convengamos que esto es una raza de andar, no sé, de lo demás para qué sirve, porque si no los domás, no tiene sentido criarlos, creo yo, por lo menos ese es mi criterio de crianza, ¿no? Y siempre estuve rodeado de gente joven. Primero Hernán Martínez, que me ayudó mucho, ahora los hijos, al punto de que el hijo menor de Hernán nos hizo quedar bien al país en Brasil hace poco tiempo. Tinajera ahora sí, que bueno, y después tenía el hijo Martín, que también le gustan mucho los caballos, ahora tengo el nieto, en fin. Siempre anduvo gente joven alrededor mío, a pesar de que dice que soy un viejo loco, pero sí llegan igual los muchachos, que les gustan los caballos. Pues yo soy un viejo loco, reconozco, pero me gustan los caballos de andar. Cuando usted dice una yegua buena para echar en la manada, ¿qué quiere decir una yegua buena? Defíname qué es una yegua buena para usted, Víctor. Ayer estábamos con ese tema y es una pregunta que ha surgido estos días en casa y a la vuelta de casa. ¿Qué es un caballo bueno? Uh-huh. Entonces yo voy a distintos lados y pregunto, ¿qué es un caballo bueno? Y el otro día, entrando en Brasil, pasé a saludar a un amigo viejo que fue de los primeros del freno de oro, que es el coronel Bayar Yaques, y le digo, che, Bayar, ¿qué es un caballo bueno? Ah, miércoles, dice, qué pregunta, ¿no? Y pensó un poco y me dice, mira, yo creo que un caballo bueno es un caballo que piensa con tu cabeza. Yo no le entendí lo que me quiso decir. Le digo, a ver, explícate un poco. Dice, vos muchas veces te subís a un caballo y estás atrajando una tranquera o vas a volver un animal y el caballo ya te gana de mano cuando vos querés hacer la cosa. Cuando vos pensaste, él ya se tiró para un lado, se tiró para el otro, se sujetó a atropello. Yo creo que eso es un caballo bueno. Y bueno, yo no le encontré nunca mucho la definición, más que esa que me parece muy buena. Y estuve hablando con Hernán estos días y con los chicos, y bueno, es un tema de polémico, ¿no? En el ambiente, qué sé yo. Y creo que ese es un caballo bueno. Son excepciones. Don Víctor, pero cuando usted me habla de un caballo bueno, que entendí lo que quiso decir, digamos, en su cabaña hay mucho caballo bueno. Porque yo tengo los registros de mérito que tiene en Brasil, tengo la cantidad de premios que han ganado en las diferentes disciplinas, paleteadas, flipeseta, corral de aparte, tiene una yegua que ha ganado en Chile. Entonces, volvamos a la tinajera, ¿no? Al prefijo tinajera. ¿Qué factor común encuentra usted entre los caballos tinajeras suyos que usted después de 50 y pico años que cría puede decir... La marca nuestra tiene esto, esto y esto? Que yo no sé definirte eso, Elisa, pero vos entras a un corral
y sentís que ese caballo tiene algo que el de al lado no lo tiene, pero no, yo no lo sé explicar, te digo la verdad, no es que esté escondiendo la leche, sino que, y es muy difícil transmitirlo eso, ese es el problema, que yo quisiera que alguien siga por ese camino, pero si no le nace a él, vos no se lo podés explicar, es como un pintor, pero si es una pavada, sí, es una pavada para vos, pero para mí yo no la veo ni cuadrada, qué sé yo, yo creo que con eso tenés que nacer un poco. Hay gente que lo tiene y gente que no. Y con los caballos pasa igual, porque si vos ponés un campeón con una campeona, no sacás un campeoncito. Y si ponés un matrero con una yegua X, tampoco sacás. Es mucho peor para mí sacar un caballo bueno que un caballo lindo, porque es el agregado de la doma. Porque a lo mejor él es un crack y no se encontró con el hombre que lo sabe manejar o lo sabe dirigir y pasa desapercibido. Y los caballos tienen su momento, ¿no? Qué sé yo. Sí, es complejo. Ahora, se nace con eso, pero después usted también está contando de todos los maestros que ha tenido, que ha aprendido de ellos, ¿no? Sí, solo no vas a ningún lado, ¿no? Eso es. Y otra pregunta que anda dando vuelta, que yo la tiro, que no le tengo contestación, ¿qué es ser un buen criador? Yo tengo algunos conceptos, pero no de ahí a decir, no, esa es la verdad. Pero lo que sí es fundamental es que seas humilde. Y que sepas valorar el trabajo de los demás. Porque el que cree que tiene lo mejor está equivocado, ¿no? Siempre aparece, como dice aquel, que teje otro mejor tejedor, ¿no? Es muy complejo todo esto, pero si no tenés humildad, que vos digas, pucha, voy a ir a lo de fulano, y yo sé que usted tiene un caballo bueno, y a mí me gustaría sacarle una cría, qué sé yo, no llegás a ningún lado. Y después mucha paciencia, pero mucha, La gente piensa que con plata se arregla todo y no se arregla con plata, se arregla con paciencia, porque si vos apurás es como una torta que la metés al horno y la querés sacar a los 10 minutos, está cruda, no. Qué sé yo. Tengo un cuento, don Víctor, que me contaron, que usted no tuvo mucha paciencia con un caballo que le habían regalado. Con uno, con varios. Porque lo domó 2 años y medio, y en palabras suyas dice que Ricardo Britos le dijo, este es un caballo distinto a los que hemos domado. Sí, es cierto, es el Facón. ¿Me quiere contar la historia del Facón? Sí, puedo, porque el Facón me lo regaló un hombre que era amigo mío, ¿no? Pero ya está muy viejito, que vino a la Argentina mandado por el yerno de Pinochet, exactamente, que se llamaba Julio Ponce Lerú, no sé cómo tengo tanta memoria hoy. Julio Ponce Lerú lo mandó a Patricio Sepúlveda porque se había enterado que las vacas estaban muy baratas en Argentina, y que viera qué podía hacer. Y al único que conocía Patricio Sepúlveda en la Argentina era mía, así que agarró la guía en Buenos Aires y buscó hasta que encontró ese bitch, y me llamó por teléfono, y justo yo estaba en un hotel él, a 2 cuadras de casa. Yo vivía en la avenida Santa Fe y él estaba en Maipú, en el Hotel Dorá, que era donde paraban todos los chilenos. Y bueno, lo fui a ver y digo, ¿qué andas haciendo? ¿Y qué esto? Y lo otro. Y dice, preciso que me dé una mano. Bueno, total que le fue muy bien con el negocio. Y cuando terminó todo, me pidió ayuda, yo le ayudé mucho, le presenté gente, qué sé yo, qué sé cuánto. Y cuando terminó todo, dice, bueno, se manda a decir, don Julio, dice, ¿cuánto le debe? No, nada, yo te ayudé a vos, a Julio ni lo conozco, lo vi 2 veces en mi vida. Dice, pucha, dice, bueno, entonces váyase a Chile y le voy a regalar un potrillo, elíjalo. Y bueno, y es eso que te digo, yo qué sé yo, que si fue suerte, que sé, me gusta hacerlo uno. Primero que era, porque hay que saber de dónde viene, ¿no? Era nieto del Cachupín.
Y yo lo había visto moverse el cachupín unos años antes en Chile y era una cosa... En ese momento era algo inexplicable, como daba vueltas el matugo. Y bueno, me enamoré de ese potrillo y lo traje. Y se crió en casa. Y yo tenía un hombre muy campero, que era Ricardo Brito, que era mi mano derecha, que fue el que me ayudó a hacer grande la caballa, a decir verdad. Y me dice, patrón, dice, tomamos un mate juntos todas las mañanas, temprano, en ese tiempo. Ahora no se madruga más, pero en ese tiempo se madruga. Al pedo, pero se madruga. Me dice, patrón, este caballo es distinto, yo no sé qué tiene, pero cuando yo le mando a hacer algo, ella lo hace solo, dice. Y eso es lo que yo digo que es un caballo bueno, que coincido con el coronel, que eso es un caballo bueno, que se adelanta a lo que vos le vas a pedir. Y eso tiene nobleza, tiene, qué sé yo, no sé. Pero, y bueno, después aparecieron los Ballester y lo quisieron reproducir y todo el mundo quería Facón, qué sé yo. ¿Cómo era el prefijo de Facón? Curitoro. Curitoro Facón. Sí. Que en realidad el curí no sé qué quiere decir. Currú es negro. Sería toro negro. Tengo una anécdota también de que Gonzalo Torres hizo un remate en Uruguayana. Ah, sí. ¿Qué pasó en ese remate? A ver, yo le había domado a Gonzalo 12 yeguas. Sí. Que era para el remate ese. Y junto con la yegua, que había muchas que eran hijas del Condorito, fue el Condorito. Pero llegamos a Paso de los Libres, a Culeo Condorito, marca venido de Chile ese caballo. Marca de Aculeo. Y primero llegamos a la rural de Libre y bajamos la yegua, bueno, qué sé yo, qué sé cuánto. Y dice el capataz de feria, que no me acuerdo cómo se llama, un hombre campero, dice, ¿esta yegua conoce el mío? Dice. No. Porque acá en Santa Fe no hay, se le van a morir todas. ¿Sí? Habíamos puesto la yegua en cada corral. El mío es un pasto. El mío, o romerillo, es un pasto venenoso que mata a los caballos. Así que amontonar todas las matungos en un corral y arrancar a mano el romerillo que había, para que no se lo comieran. Bueno, llegamos, dejamos la yegua ahí, fuimos a la aduana, tenemos que pasar con esto, así, con ese camión que traíamos no podíamos pasar, porque no tenía patente internacional, así que había que contratar un camioncito ahí de la zona. Pero ¿cuál era el problema? Es que el Condorito iba con exportación temporaria y las yeguas iban con exportación definitiva, y no pueden pasar juntos. Entonces la pasada del puente te cobraban en ese tiempo, pero un disparate, ¿viste? Para cruzar ahí, pero no había más, así que... y no pueden pasar juntos, bueno, vamos a pasar juntos y vamos a dejar el caballo de este lado, porque él quería presentar el padre de la yegua, los remates, qué sé yo, mostrarlo. Mostrar el caballo y cómo iban a hacer la yegua, bueno, como se hace más o menos. Y él es padrino de mi hija mayor, ¿no? Y le digo, compadre, ¿y si lo pasamos por tierra habrá problema? Estás loco, ¿vos cómo vas a pasar por tierra? ¿Por qué no? Vamos a averiguar. Entonces fue él que era el lenguará, el que hablaba, porque yo... y se empezaron a mirar los milicos y nadie no concebían. Entonces el viejo se agrandó, dice, pero está escrito en algún lado que no se puede pasar por tierra. No, bueno, entonces vamos a pasar por tierra. Y me acuerdo que si llega en la rural de Libre, temprano, ¿qué hora hay menos tráfico? Y a las 5 de la mañana se estaba queriendo clarear, allá amanece más temprano que acá. Ensillé y le pegué.
y iba por el puente, ¿no? Y pasaban los camiones, claro, y a la gente le llamaba la atención, entonces ¡guau, guau, guau! Con la bocina y el pico, y yo lo único que hacía era arrollar las patas, porque digo, si se llega a rebalar arriba el puente acá, que no me apriete, va para allá para abajo un camión. Pero pasamos bien, qué sé yo, esas cosas que hoy no las harían, las recomiendo que las haga nadie. Don Víctor, usted, o sea, fue a Brasil, fue a Chile, tiene mucha relación con toda digamos, con todos los criadores de la comunidad internacional. Sí. Yo en un tiempo tuve 3 caballas con el mismo prefijo, una en Chile, una en Argentina y una en Brasil. Qué bárbaro. Y como yo siempre digo, yo plata no hice, pero yo puedo agarrar un auto en Osorno y ir a parar a Porto Alegre sin parar en hotel, viviendo en la casa de los amigos nomás. Esa es la única gracia que hice en mi vida. Y también tengo una anécdota que me contaron de que usted corrió en Chile. Sí, corrí en Chile con una persona que era muy buen corredor. Y cuando íbamos a entrar le digo, bueno, compadre, usted ataje, a mí la vaca no se me va a pasar para adelante, eso esté seguro, no haré punto, pero que no se va a pasar, no se va a pasar. Y bueno, y sacamos un premio, no me acuerdo si era segundo o tercer premio, una farra, y después me hicieron bailar la cueca, y después mi mujer vio la foto, casi me mató. Bailando la cueca, disfrazado de chileno, porque había que correr vestido de chileno, no claro. podía. Así que me mandaron a hacer la ropa, era medio bufollo. Porque en Chile está la media luna. Vamos Sí. a contarle a la audiencia que quizás no conoce el deporte, que es la media luna, que un caballo va de costado y pecha y un caballo va de atrás echando un novillo grande. ¿Vos ya viste a media luna? Sí. Es lindo, ¿eh? Es otro deporte. Es otro deporte, pero es lindo. Qué buenos recuerdos. Sí, tuve la suerte de conocer todos esos viejos de leyenda, como era Don Chanca Urrutia, y en Brasil, Wilson Sosa. Wilson Sousa. Sí. Qué maestro. No me nombró a Samuel Parot, don Víctor. Otro maestro muy importante. Samuel era un visionario, como era Eduardo Ballester acá, que para mí fue el mejor creador que hubo en Argentina, ¿no? Por lo menos de estos últimos años. No te hablo de la primera etapa porque no los conocí y los caballos no se usaban, pero de esta última tandalada de los años 70, 80 para acá, Eduardo era por lejos el mejor, ¿no? Pero Samuel Paró era un tipo importante en la raza. Tenía unos conceptos muy claros. Y fue el mejor criador de Chile por muchos años, ¿no? En el ranking. ¿Qué conceptos tenía claros que nos pueda contar? Qué sé yo, tantos conversaciones que vos querés que yo me acuerdo de todo en 5 minutos. Pero el otro día estábamos hablando de los trasplantes embrionarios. Y bueno, y Samuel ya en ese tiempo ya hablaba de la importancia de las yeguas, ¿no? Uh-huh. Que eran mucho más importantes que los padrillos. Ajá. Porque todo el mundo busca padrillos, y después le echan un perro y los padrillos no son magos, son padrillos, ¿no? Y él decía de la importancia de las yeguas porque dice, el padrillo está un ratito con nada, hace el potrillo y se va, y la que tiene que cargar todo el peso igual que las mujeres. Si no hay madre. Así que hablaba de la importancia de las madres, qué bárbaro, ¿eh? Pero hace 30 años atrás, te digo, ¿eh? Entonces vos veis, tenía unas madres, él unas yeguas que eran fantásticas. Y hoy las madres de la escondida, don Víctor, ¿qué tienen que tener para estar en la manada? ¿Qué mira? Primero que parezca una yegua. Femenina. Y después que esté bien adornada, bueno, un poco lo que buscamos todos, que tenga línea superior, que tenga buenos garrones, pero también que se pueda
arrollar la yegua, se pueda reunir, ¿no? Que sea más larga arriba que abajo, porque si no, que sea como un acordeón, que vos la puedas abrir y cerrar, ¿no? Y para hoy me parece que esas yeguas muy costilludas que había antes, que nos gustaban tanto, para todo esto que estamos haciendo hoy, me parece que no es lo mejor, ¿no? Hoy se está buscando el caballo un poco más limado de abajo, al punto que para mí se han exagerado las cosas, ¿no? ¿Cómo limado de abajo? Que no sea tan costilludo, que sea un poquito más. Pero me parece que nos estamos yendo, porque vos por ahí vas por la ruta y ves una manada y decís, ¿qué son estas? ¿De polos o criollas? Entonces me parece que el que quiere criar caballos lindos, tendría que buscar otra raza, que son mucho más lindos. Los caballos, vos ves las fotos viejas de la raza, y unos matungos fieros, vamos a hablar como es. Bueno, la raza ha evolucionado Sí, como tal, pero ¿no? la raza evolucionó, pero que no nos pasemos de la medida y que empecemos a criar polero por criollo, ¿no? Bueno, ya pasamos por el facón. Le tiro otro nombre y usted me cuenta la historia que le nace. A ver, Chilenero, aquí estoy. Chilenero, aquí estoy, el hijo del Condorito Bueno, padre del Vinchuca, que fue el caballo que yo monté, que haya sido montado mío, el mejor, el Vinchuca. Y hay mucha gente que dice que es cierto eso. Y dio caballo bueno. Ese caballo se reproducía bien. Eran difíciles, pero eran buenos. ¿Difíciles de carácter? De carácter, sí. Muy medio fuertones, medio picantes. Y hoy no precisás ese tipo de caballo, porque eso era un caballo de campo. O sea que son caballos que tienen unas características más también de la época, ¿no? De lo que se usaba en ese momento para trabajar y para... Sí. Y para otro funcionar. caballo bueno que dio el Condorito, que me estoy acordando ahora, que el otro día, hablando con Felipe Alberto Ballester, me decía, yo el mejor caballo que anduve fue el Aquí Nací, que era un hijo del Aquí Estoy. Y no lo reproduje, dice, porque era rosillo, y a mí el pelo rosillo no me gusta. Le sacó un hijo que era muy bueno también, que se llamaba Aquí Pampa. Pero ese caballo era bueno. Yo se lo presté a ellos, se sacaron muchas crías. Después se vendió para Brasil ese caballo. El Aquí Estoy. ¿Cuánto caballo bueno, don Víctor, Sí, por suerte sí. Por suerte hubo caballos buenos. Y otros caballos que quedaron en el camino por una cosa o por otra. Bueno, pero yo también digo que para ser criador, si no tenés un poquito de suerte, sí, pero no llegás a ningún lado. Pero yo tengo una frase suya: la casualidad está hecha para suceder. Eso, para que suceda. Para que suceda. Eso, se lo escuché a una viejita, que éramos muy amigos, una vieja muy campera, la madre de Polo Ulloa, que es Perkins ella, una vieja, pero que eran una delicia para poner en la mesita, ¿no? Y siempre me decían, la casualidad es una cosa para que suceda, dice. Bueno, o sea que, volviendo a lo que decía usted recién de caballos buenos y la suerte, hay como que tener suerte, pero hay que estar preparado para que suceda la suerte también, sí, ¿no? sí. Pero bueno, sin suerte en la vida no hacen nada. Volvamos a su cría de hoy, don Víctor, a su cabaña. ¿Cómo es el criterio para cuando usted arma las manadas? Bueno, vamos a hablar de este año. Va. Por ejemplo, siempre hay un padrillo o dos que son las que reciben el grueso de la yegua. Ajá. Y después se prueba 2, 3 yeguas con uno, 2, 3 yeguas con otro. Por ejemplo, este año hay 2 padrillos que están de moda, que es el Tinajera Caleufú, y después hay otro padrillo que es Tinajera también, pero de la caballa que tenía en Chile. Ajá. Que es Tinajera Fantoche, que es el padre de la Salvadora, que fue freno de oro en Argentina y
que si Dios lo permite va a ir a la FIC ahora. Esos son los dos padres que hay de moda, digamos, en la escondida. Ujú. Después hay un hijo del Caleufú que se llama Cacique, que le eché unas yeguas. Y ayer estuve viendo lo de Martínez, un padrillo, que capaz que le traiga 2 o 3 yeguas también, que me gustó mucho, que no me acuerdo bien el pegue que me contaron los chicos. Ese padrillo es hijo del Tizón. Bueno, y ese padrillo los chicos lo están preparando para llevarlo al Freno de Oro, no saben muy bien lo que van a hacer, pero ese padrillo me gustó. Así que capaz que le voy a echar unas yeguas. Cuando dice ese padrillo me gustó y piensa en yeguas para ese padrillo, ¿qué es lo que piensa en su cabeza? Es decir, tengo que buscar una yegua, ¿cómo? El padrillo es grueso, es una masa de caballo importante. Me dijeron que da un poco petizón, entonces hay que buscar unas yeguas medias grandecitas y un poco más livianas para buscar el balance, ¿no? Uh-huh. Porque si no te vas para un lado, te vas para el otro, pero tiene unas orejas preciosas. Yo creo que es un padrillo importante, por eso le voy a echar yegua, ¿no? Este caballo Caleufú, ¿cuál fue su campaña, don Víctor? Me dijeron que lo hizo reencontrar con una parte de la familia. Sí. Impresionante. Sí, pues yo estaba medio distanciado de mis parientes. Uh-huh. Y un día en la exposición de Trenquelauquen me encontré con los hijos de Hernán y nos pusimos a conversar y qué sé yo, y qué sé cuánto, y de los caballos. Y yo le voy a mandar un caballo que a ustedes que les gusta, que está en casa. Y les mandé el Caleufú. Y bueno, tuvo mala suerte, se cortó feo una pata y bueno, después con una veterinaria buena, qué sé yo, más o menos pero corrió la prueba rienda en 3 patas y no pudo hacer demasiado, pero la gente quedó enloquecida, ¿no? Guapo. Guapo, sí, muy guapo, pero siempre, un caballo muy dócil, muy buen caballo. Y bueno, y el padre de Laura sí. Entonces la gente está como loca con ese caballo. Así que más o menos esa es la historia de este año. El año que viene veremos, ¿no? Don Víctor, ¿usted se considera un criador exitoso? ¿Qué decirte, Lisa? Pienso que no me fue mal, pero como te dije, hay que ser modesto para esto, ¿no? Uh-huh. Y creo que quedaron cosas en el camino que tal vez por falta de recursos económicos o porque uno tiene que vivir, porque no puede vivir de los caballos, porque eso es una mentira, tiene que atender otras cosas y me hubiese gustado hacer, ¿no? Pero no estoy desconforme, porque esto une la familia y en fin, lo pasamos bien. Don Víctor, le voy a hacer una serie de preguntas cortas para que usted me conteste así con lo primero que se le ocurra. ¿Caballos referentes? ¿Hoy o de todos los tiempos? De lo que usted quiera. Bueno, el Vinchuca, el Facón, Paleta. Y hoy, de los caballos argentinos, el Caleufú, creo que es un gran caballo. El Matrero, no sé si es argentino, uruguayo, de dónde, pero me parece un caballo espectacular. Ya te digo, porque es lo que uno busca, que la rusticidad que hemos perdido es una cosa y la cría artificial, pero por ahí va la cosa. ¿Unas yeguas? La Ramona de Gonzalo Torres, Sepultura Ramona, una hija de aniversario. Creo que fue de las yeguas buenas que pisaron Palermo. Y yo he tenido yeguas buenas también, ¿no? Pero esa yegua es un homenaje al compadre
Después las 3 campeonas mías eran buenas yeguas, qué sé yo. ¿Cómo se llamaban las 3 campeonas? Tinajera Estasí, Tinajera Agua Clara y Tinajera Petronila. La Estasí ganó el primer freno de oro acá en Argentina, que se hizo en Campo de Mayo, que estaba de jurado el alemán Gilberto Loureiro. Y dijo, esta yegua la llevan a Brasil y se les pega un susto allá. Me acuerdo que largó el corral y hizo 2, 3 movimientos y levantó un 10 y basta, no precisa más. Esto es lo que se busca. Qué satisfacción. Sí, yo no tenía mucha idea de lo que estaba pasando. ¿Algunos jinetes, don Víctor? Pucha, ya con nombre es difícil porque puede quedar alguien bueno afuera que uno no se acuerda y de las corridas de vaca, Ricardo Cábana, Ricardo Relich, Ricardo Britos, mi hermano Claudio, Felipe Alberto Ballester, que tiene muy buena cabeza, Eduardo Ballester, qué sé yo, pero tengo miedo de olvidarme de alguien y quedar mal. Y después de Pancho Rey, que era un tipo muy estudioso de los caballos, muy prolijo. Nosotros éramos medio indios, ¿no? Y vino de Chile con técnica y bueno, qué sé yo, en las pruebas de rienda tuve buenos jinetes, también tuve suerte. Marcial Contreras, Marcos Nievas, Pedrín Muñoz, todos salieron campeones con yeguas mías, ¿no? Y bueno, ya ahora tengo uno nuevito en el freno de oro. Puede ser que no se ponga con padrón y que sea humilde. Es lo que le sobra, la humildad. Es demasiado humilde. ¿Lo va a nombrar? Nico Martínez, sí. Que lo felicito y lo quiero mucho. ¿Una palabra que defina al criollo? La tradición. Y finalmente la última, ¿qué le ha dejado ser criador? Todo. Usted escribió también que venía buscando cambiar una huella marcada, ¿no? Por otros antes que usted. Sí. Después de estos años, ¿le parece que lo logró? Yo creo que nunca se termina, ¿no? El que cree que ya llegó ya está perdido. Siempre hay algo para descubrir y encontrar y buscar. Don Víctor Ecevit, muchísimas gracias por esta visita en este podcast. No, gracias a ustedes. Para más criollos a rienda suelta, nos encontramos en el próximo episodio.